Diego. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Diálogo y Derecho. Hoy estamos con Diego Almeida Campana, abogado experto en Derecho Minero. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, gracias por la invitación. Hoy justamente vamos a conversar del tema de tu expertise, minería. Empecemos por lo básico. ¿Cuáles son las fases en el proceso de la minería? A ver, la legislación contempla algunas fases. Para hacerlo un poco más en macro, porque la idea de la ley es esa, podemos resumirlas en una fase exploratoria inicial, en una fase de explotación como tal, donde se conjuga el tema de explotación, refinación, beneficio, comercialización y demás, y una fase de cierre de mina. ¿Sí? La ley, como te digo, contempla varios subtipos de fases. Puede haber exploración inicial, avanzada, pero en general esas son las fases. Son las tres grandes fases de la minería, ¿no es cierto? ¿Existen dentro de estas fases varios tipos de minería o toda la actividad minera es exactamente igual? A ver, habrá escuchado tú y habrá escuchado quien nos está observando que hay diferentes escalas de minería, ¿sí? Independientemente de las fases, las escalas de minería pueden ser una minería artesanal, que es básicamente una minería de subsistencia, una pequeña minería, que es una minería un poco más organizada, pero sigue siendo en pequeños volúmenes de procesamiento de material. La mediana minería, que es un poco más grande, y la minería a gran escala, que ya es la minería, la típica, la minería que se ve en televisión y se ve en todo lado, que son esos huecos enormes que se hacen en la tierra. Entonces, esas son los tipos de minería. ¿Nuestra normativa cubre y regula todos estos tipos o solo, no sé, la minería mediana y grande, por ejemplo? A ver, la normativa sí regula todos estos tipos de minería. Lo que se propende y lo que el gobierno ha querido hacer en los últimos años es tratar de eliminar de cierta forma la minería artesanal para convertirla en una pequeña minería y quedarnos solamente con estos tres tipos: la pequeña minería, la minería a mediana escala y la gran escala. O sea, la normativa lo que hace es le acorrala, digamos de alguna manera, al minero artesanal para convertirlo en pequeña minería. Más que acorralarlo, es un tema de estimular la pequeña minería. Por un sinnúmero de temas. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de manejo ambiental. ¿Sí? La minería artesanal tiene menos controles ambientales, está sujeto a un sinnúmero de consecuencias que en pequeña minería pueden evitarse o pueden regularse de mejor forma. Muy bien. ¿Sí? En base a esto que nos has dicho, ¿todas las empresas establecidas en el Ecuador realizan la misma etapa, digamos, o proceso de minería, o depende de la compañía, realiza una u otra? A ver, existen compañías que se dedican exclusivamente a exploración. ¿Sí? Es parte del negocio. Todo el tema de minería es un ciclo evolutivo, si se puede llamar así, del negocio, ¿no? Entonces, el objetivo de la minería es encontrar y definir un yacimiento, ¿sí? De minerales. Hablemos de minería metálica específicamente. Si el objetivo es definir un yacimiento, lo que se requiere es exploración para poder llegar a hacer los estudios que te permitan hacer una evaluación económica, a ver si es que el yacimiento que tú encontraste es factible económico o no. En este sentido, existen compañías que se dedican exclusivamente a exploración. ¿Ya? Existen compañías que son las denominadas junior, que son compañías que se dedican también a exploración y a explotación en niveles pequeños, por llamarlo de alguna forma. Y las compañías major, que son las compañías las más importantes tal vez del mundo, que se dedican sí a exploración, pero más a explotación. Y muchas de estas compañías lo que hacen es más bien adquirir proyectos ya estudiados geológicamente o explorados previamente con una data gruesa para que puedan estudiar el yacimiento o directamente explotarlo. Es decir, estas empresas, las últimas empresas que tú mencionas, se ahorran unos años en la fase o en las fases de la minería para llegar básicamente a la etapa final, que es donde se ven los réditos financieros, podemos decir. Sí, pero ahí también hay un componente, porque si bien es cierto se ahorran ese tiempo, el costo por la adquisición de una concesión de ese tipo también es elevado. Tenemos, por ejemplo, aquí últimamente el ejemplo más claro es la concesión denominada Cascabel, que tiene estudios geológicos muy interesantes y que los concesionarios actuales están vendiendo esa concesión, pidiendo valores bastante importantes. ¿Sí? Entonces, sí te ahorras del tiempo, pero con este componente económico. Así es. Cuando conversábamos previamente contigo para estructurar este video,
hablábamos sobre darle un enfoque a la minería con el derecho corporativo. ¿Cómo podríamos unir esos dos rubros del derecho que digamos que inicialmente no serían compatibles? Mira, a ver, en todo este juego que te estoy comentando de la exploración de yacimientos, de la exploración de terrenos, de la identificación de yacimientos para una probable explotación, existen varios actores, ¿no? Entonces, existen compañías que se dedican específicamente a solicitar concesiones para iniciar trabajos de exploración y poder vender esas concesiones a un tercero, puede ser una junior o una major. Y ahí se conjugan un sinnúmero de cosas, porque estos negocios pueden estructurarse a través de joint ventures, por ejemplo, pueden hacerse M&As, pueden hacer fusiones o adquisiciones de las compañías. Una de las formas, por ejemplo, de adquirir concesiones es a través de la compra de acciones. O sea, una compañía minera, digamos, investigó, encontró un yacimiento y está en la fase, pasar a la siguiente fase. Viene una compañía grande diferente y adquiere el patrimonio, el capital social de esa compañía y empieza la siguiente fase. Es una de las formas, es una de las formas, así es. Una de las formas que me comentaste que me interesó, me sonó bastante interesante, es el tema de los joint venture, que no necesariamente es muy conocido en el mundo de los abogados. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte en este tema es, ¿joint venture es un concepto jurídico o es un concepto económico? A ver, desde mi punto de vista y aplicándolo un poco a la minería es un concepto jurídico. ¿Por qué? Porque el joint venture se lo toma más como una especie de alianza estratégica entre dos pares, que lo que hacen es, en el caso de minería específicamente, es buscar desarrollar un proyecto o explotar una mina en conjunto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de esta alianza, de este joint venture? Es poder intervenir en conjunto en un solo proyecto para poder, por ejemplo, crear financiamiento para este proyecto. Si yo, una compañía junior, no tengo el financiamiento, pero no me quiero desprender de esa concesión, lo que hago es aliarme con un par que tenga más experiencia, que tenga más financiamiento, que cotice en bolsa, por ejemplo, y que puedan financiar ese proyecto. ¿Sí? Ahí viene la siguiente pregunta. Cuando una minera o dos mineras quieren hacer esto de joint venture, ¿firman un contrato de joint venture o buscan un vehículo jurídico que se llame diferente al joint venture? Normalmente, no se ha visto aquí en el Ecuador, o al menos yo no lo he visto, pero normalmente lo que se hace es firmar un contrato de joint venture, un joint venture agreement. Donde las partes acuerdan ciertas o se obligan a realizar determinadas actividades y luego asumo que en el mismo documento se dividirán las ganancias. Exactamente, sí, es una especie de contrato de sociedad. ¿Sí? Entonces, lo que haces básicamente es establecer condiciones de operación en esa concesión y establecer condiciones también del retorno que vas a tener por la operación que tú haces. Entonces, por ejemplo, si tú eres el concesionario minero y tú necesitas que se explote en esa concesión o que se explore en esa concesión, pero no tienes los medios para hacerlo, una de las condiciones sería, por ejemplo, yo pongo la concesión, tú pon la mano de obra, pon tu experiencia y salimos adelante los dos. Ya que topaste este tema, me gustaría que nos comentes un poco cómo va el tema de la minería en general en el Ecuador, porque tú dijiste, por ejemplo, este contrato de joint venture, no he visto uno en el Ecuador. No sé si en el caso ecuatoriano, por ser relativamente reciente, estamos en las primeras fases, no llegamos todavía a la parte de la ganancia real financiera. ¿Cómo va el tema? A ver, aquí un antecedente. Desde la expedición del mandato minero en el año 2008, lo que se hizo fue caducar todas las concesiones mineras y ha pasado más o menos cerca de 10 años antes de que se empiecen a otorgar concesiones nuevamente. El resultado de eso fue que el territorio ecuatoriano en su gran mayoría no ha sido explorado. Entonces, sabemos que tenemos un gran potencial, pero no sabemos qué tan grande es ese potencial. ¿Qué tan grande es ese potencial? La minería actualmente, sobre todo la minería de gran escala, se encuentra en una fase exploratoria. Desde el año pasado se han otorgado bastantes concesiones mineras. Hablamos de cerca de 300 concesiones de distintos tamaños, el tope son 5.000 hectáreas, y se han iniciado trabajos de exploración por parte de compañías nacionales y extranjeras. En ese sentido, no existe mucha experiencia en cuanto a exploración. De hecho, el primer proyecto en explotación que va a iniciarse en los próximos años va a ser el de Fruta del Norte, pero no hay mucha más experiencia que esa. ¿Qué es? Entonces, esperamos que de aquí en unos 5 o 10 años podamos contar con 3 o 4 proyectos que tengan... O sea, ya tener ejemplos prácticos de cómo se han dado en el Ecuador todas las fases de la minería, porque como bien comentas, estamos iniciando. Por ejemplo, cierre de mina en una minería a gran escala no existe y no existirá aquí sino dentro de los próximos 20 o 25 años. Excelente. Entonces,
desde el punto de vista jurídico y de las personas que quieran aprender y entender un poco más este tema, diría que estamos a tiempo para que las personas empiecen a empapar de este tema y estar listas cuando estas siguientes fases empiecen a desarrollarse. Por supuesto, si es que, a ver, es un tema que despierta gran interés, sobre todo porque actualmente las condiciones del petróleo, que es el motor de este país, están un poco decaídas. Y la minería es un salvavidas a todo esto, ¿sí? Entonces, con proyectos en exploración, con generación de datos geológicos, podrá haber un futuro mucho más prometedor en la minería. Siempre hablamos de minería responsable, ¿no? De minería responsable con el medio ambiente. Y sí, hay campo para un montón de personas en todos los campos, sea jurídico, sea geológico, sea técnico, en todo lo que sea, para que puedan involucrarse en la minería, ¿sí? El objetivo es lograr que el Ecuador sea un país minero como lo es Chile o como lo es Perú. Ese sería el objetivo final de nuestra legislación y de las autoridades, al menos las autoridades actuales. Así es. Excelente, Diego. Estos conceptos básicos que nos has dado de minería han quedado bastante claros. Esperamos que este material que tú nos has ayudado a desarrollar sea de estudio y de análisis para las personas que les interese este tema. Con mucho gusto. Una vez más te agradezco por estar en este espacio y espero que más adelante nos puedas ayudar también. Con mucho gusto. Muchas gracias, Diego.